Leemos la escritura en Hechos 16, del verso 23 al 26. Y lo hacemos, amados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Padre, en esta mañana te adoramos, seguimos adorándote, glorificando tu bendito y santo nombre. Padre celestial, clamamos a ti por las familias, por las vidas que en este instante sufren y que esta semana han atravesado el valle de sombra y de muerte. Y aún lo atraviesan, Padre, y en sus corazones hay dolor y hay tristeza. Señor, te damos gloria y honra por tu presencia en medio de estos procesos, siendo tú el sustentador, el consolador, el que fortalece a estas vidas. Mira a los enfermos, Señor, que están esperando un milagro tuyo, que están esperando el toque sanador en su cuerpo, Padre. Los que están presentes en esta mañana, los que están viéndonos a través de las redes sociales, Padre, que están confiando en ti, Padre, para que en sus vidas acontezca un milagro. Te pedimos que obres, Señor. Toca sus cuerpos, Padre bueno. Tú eres el Dios vivo y de poder, Señor. Clamamos a ti, Padre celestial, que tengas misericordia y que conforme a tu bendita voluntad eterna y maravillosa reciban el milagro que esperan de parte tuya, Padre. Toda gloria y toda honra es tuya, Señor. Padre, que la palabra que en esta mañana has puesto en nuestro corazón, Señor, bendiga nuestras vidas. Podamos ver, Señor, cómo tú obras, Padre, a través del lente de las vivencias de aquellos hombres y mujeres que en ti confiaron, Padre, donde podemos reflejarnos y procurar, Señor amado, imitar su fe y su confianza en ti. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Abro mi corazón, Señor, y declaramos esta mañana que es buen terreno donde tu bendita palabra ha de ser depositada. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria a Dios. Qué bueno poder estar en la casa de Dios, adorando y glorificando su nombre maravilloso. Maravilloso. Los pasajes que he leído esta mañana ciertamente son bastante conocidos nuestros. Inclusive esta mañana uno de los cánticos hacía alusión directa a este pasaje bíblico de las Escrituras, donde manifiesta la liberación que Dios operó en la vida de Pablo y de Silas. El viernes, Derek y verdad que estábamos aquí, oíamos algunas reflexiones sobre situaciones difíciles y él citaba algunas de ellas y él me había pedido que yo revisara sus notas y que contribuyera en algo a la reflexión. Y yo le añadí unas cosas a las notas de él, pero solamente hice referencia de una de las cosas que anoté y la otra la dejé en el tintero, pensando que para otra ocasión sería. Pero al final de la experiencia de ese viernes se hizo como que más fuerte lo que no dije esa noche. Y precisamente la lectura que no hice fue la que hoy les he leído. Por eso esta mañana vamos a hablar un poco sobre el contexto, la situación que vivió el apóstol Pablo junto a su compañero, el hermano Silas. Para hablar un poco del contexto de este pasaje bíblico,
Es un pasaje muy extraordinario, bastante largo. Y vamos únicamente a puntualizar algunas cosas solamente. Esta experiencia del apóstol Pablo es parte de lo que se conoce como su segundo viaje misionero. Un viaje que inició meses antes desde Jerusalén. Pablo se encontraba en Jerusalén junto con algunos discípulos, entre ellos Silas, Bernabé y otros, que estaban resolviendo un problema que podría desestabilizar y dañar mucho la obra que Dios estaba haciendo en medio de los judíos, porque había un grupo de personas que querían imponerle a los hermanos convertidos en regiones no judías, en regiones de gentiles, territorio que pertenecía o que gobernaba Roma y otros lugares. Y entonces estos hermanos estaban siendo presionados para guardar algunas costumbres judías. Y Pablo llevó un mensaje a la iglesia en Jerusalén pidiendo a los hermanos que consideraran que esta imposición de guardar costumbres judías podía perjudicar la obra en los gentiles. Así que, en resumidas cuentas, Pablo sale de regreso a las regiones que había visitado, llevando una carta, llevando un documento que dice la Biblia que cuando se leía en cada iglesia gentil, la iglesia gentil adoraba a Dios. Incluso dice la palabra de Dios que hubo un crecimiento mayor a raíz de la carta de consolación que la iglesia de Jerusalén envió a la iglesia gentil. Y Pablo y Silas eran parte de la comitiva que llevaba las buenas noticias. Cuando Pablo llega bien al norte de Jerusalén, a Antioquía, allí lleva la carta. Se queda varios días en esa iglesia, una iglesia poderosa, gentil. De manera que allí él se queda un tiempo. Pero luego él piensa y siente en su corazón que él debe regresar a las iglesias que había levantado para consolarlas. Y de hecho la Biblia dice, y cuando yo digo esto está en el capítulo 15, al final de Hechos, dice que ellos planificaron ir a cada iglesia llevando un mensaje de consolación y decían ellos, amén, para confortar a los creyentes en Cristo Jesús. Así que ellos comienzan ese viaje, salen de Antioquía y comienzan a atravesar la región de Asia Menor, que es ese territorio inmenso que hoy se conoce como Turquía, comenzando en una esquinita de esa gran región geográfica, y comenzaron a caminar y llegaron a la iglesia de Listra, a la iglesia de Derbe, con este plan maravilloso de poder consolar a los hermanos. La Biblia dice que allí Pablo reclutó a un gran discípulo, allí reclutó a Timoteo. Así que Timoteo se suma a la comitiva de hombres que van llevando consolación iglesia por iglesia. Realmente ellos estaban cumpliendo un mandato. La iglesia de Jerusalén le había comisionado una obra. Y podemos comenzar a mirar aquí que estos hombres, obedeciendo el mandato de sus líderes, iban allí llevando el mensaje, pero también iban dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ellos estaban haciendo una tarea extraordinaria. De manera que aprendemos en este tramo del camino que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, saben que tienen que ser guiados por hombres con sabiduría y que cuando reciben un mandato deben obedecer. Las obras de Dios se desarrollan en gente que son obedientes. El trato de Dios con los hombres y mujeres de Dios tienen que ver con la obediencia que manifiestan a sus líderes. Hasta este momento Pablo va dirigido por la iglesia de Jerusalén. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver que hay un cambio en el camino. Y Pablo, amén, tiene que hacer ajustes, pero no los hace por su propia cuenta. Él está caminando en obediencia.
Porque cuando Dios trata con nosotros, Él va a mirar el grado de obediencia que nosotros hayamos, amén, cultivado previamente. ¿Usted cree que Dios va a tratar con gente desobediente que hace lo que les place? No, hermanos. Así que cuando estamos en el camino del Señor, comenzamos creciendo bajo la obediencia de aquellos que nos dirigen. Así que Pablo, Silas, Timoteo y aquella comitiva de hombres de Dios iban, amén, comisionados por la iglesia. De hecho, cuando salen de la iglesia de Antioquía, dice Hechos 16:6, que ellos oraron por los apóstoles, les impusieron las manos y crecía, dice la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente. Es decir, cuando obedecemos, amén, hay esa respuesta de Dios. Ahora, comienzan a atravesar. Pero algo pasó cuando estaban saliendo de Derbe, de Listra. Eran dos ciudades que estaban cercanas. Dice que el Espíritu les prohíbe hablar en toda Asia. Entonces ahora ellos obedientemente iban, pero ahora hay un cambio porque Dios tiene unos propósitos que exceden nuestras expectativas. Ellos iban simplemente a consolar, pero Dios tenía un propósito mayor. Así que de una forma haya sido esta una palabra al corazón de los apóstoles, o haya sido esta una palabra que el Espíritu mismo dijera en voz audible, porque el texto no explica cómo fue la comunicación. El hecho es que Dios se comunica. Nos rompemos la cabeza. ¿Cómo Dios me hablará hoy? Usted no sabe. Un cántico, una palabra, una oración, una impresión en el espíritu suyo. Amén. Lo cierto es que no importa el medio que Dios utilice, la verdad es que Dios habla al corazón del hombre. Y esa verdad es una verdad absoluta. Oh, gloria a Dios. Así que no encajone a Dios como usted quiere que le hable. Simplemente dígale: Dios, háblame. Dios, dirígeme. Dios, muéstrame. Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Pero no le digas: Señor, que sea un profeta que me hable. Porque si un niño habla una palabra y el Espíritu impresiona tu corazón, Dios te está hablando. Aleluya. Gloria a Dios. Así que Pablo recibe ese mandato de Dios y él tiene que suspender la agenda que llevaba. La agenda no era mala. La agenda no era innoble. Por el contrario, una agenda noble, maravillosa, digna de ser llevada. Es más, es un mandato de Dios. Pero Dios tenía otros planes. Aleluya. Y Dios le dice al apóstol: no prediques en Asia. Así que él comienza a atravesar en una forma atravesada, como diríamos, de norte a sur, todo un territorio. Pablo caminó sobre 653 kilómetros. Yo busqué en Google cuánto camina alguien aproximadamente a pie. ¿Cuántos kilómetros camina? Bueno, decía que depende, decía la nota, ¿verdad? Depende de la constitución física, pero puede caminar entre 8 kilómetros hasta 23 kilómetros. Eso depende, ¿verdad? Si soy yo, camino más que 5. Sí, yo caminé eso hace poco, ¿sabes? Por poco me muero cuando llegué al sitio, porque estaba buscando un lugar y yo no sabía, ¿verdad? Dirigirme por el asunto esto de un Uber. Y dije: yo voy a caminar, eso es ahí. Ay, Dios mío, eso es ahí, es que caminaba y caminaba y caminaba. Y hermano, caminé como 6 kilómetros en ida y vuelta. En mi vida había caminado tanto yo. El punto es que si uno toma el número máximo de velocidad de una persona caminando, y digamos que sea 23, este es un Lamborghini, ¿verdad? ¿Sabe cuántos días Pablo caminó en silencio, sin detenerse? 30 días. Un mes completo, hermano. Caminando hasta Misia,
que estaba cerca de la costa norte de Asia Menor, de Turquía, lo que es Turquía hoy. Así que caminó, y esto es obviamente trazando una línea recta, que sabemos que ningún camino es recto. Así que fácilmente Pablo estuvo más de un mes caminando. Un mes después, para poner un tiempo que es impreciso porque puede ser mayor, un mes después llegan a Misia. Y estando en Misia, vuelve el Espíritu Santo a hablarle. Porque Pablo, cuando llega en Misia, dice: bueno, Señor, tú no me has dicho nada. No me has hablado, me hablaste allá en Listra. Llevo un mes caminando, llevo 3 meses caminando, no sé qué tiempo. Y cuando él dice: bueno, pues como no me has dicho nada, pues yo voy a seguir mi plan. Y entonces él decide dar un giro hacia el norte, hacia la parte noreste, para ir a Bitinia. Y cuando él está a punto de dar el paso, digo, eso es un decir, ¿verdad? Porque cuando va a girar, a dar el paso hacia Bitinia, ahí vuelve a hablarle el Espíritu de Dios. Y dice que no se lo permitió. Verso 7. Ahora, pues Señor, si no es a la derecha, es a la izquierda. Así que él, en lugar de doblar, vamos a decir, a la derecha, dobla a la izquierda, hacia la parte sur. Y hacia el sur se dirige hacia Troas, un puerto de Asia Menor que conecta, que hay un mar que separa el continente, ese continente, esa parte de la tierra, de Grecia y de Macedonia. Y se van a dormir. Pero esa noche, dice la Biblia, que Pablo tuvo un sueño. Y dice que vio un hombre que por sus características era un hombre de Macedonia. Usted sabe que las personas son físicamente y también se visten de una manera particular. Y sobre todo esta región que estaba bajo el dominio de Roma. Así que él pudo ver que era un hombre de Macedonia. Y dice el verso 9 que en esa visión de la noche, este hombre le rogaba a Pablo diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. En el verso 10 Pablo dice que cuando él vio la visión, él entendió que aquello era de Dios, que aquello era otra manera, otra forma en que Dios se revelaba a su vida, y decide Pablo tomar un barco, cruzar ese brazo de mar que separa Asia Menor de la península de Grecia, bien al norte. Y allí Pablo, dice la Biblia, que llega a Neápolis, la primera región de esa península, y se introduce un poco más hacia adentro hasta llegar a Filipos, que era una ciudad netamente romana, porque allí Roma había establecido una colonia. Allí se gobernaba y se vestía al estilo romano. Hasta este momento estamos viendo a un hombre que lleva unos planes, pero es un hombre que también es sensible a la voz de Dios, que no impone su voluntad, que reconoce que Dios es el Señor de su vida, y él sigue el sentir del Espíritu hacia un lugar que él no sabe. Es como un Abraham que yo por fe, ¿a dónde le llevaba a Dios? No sabía. Y no es hasta que está en Troas cuando el Señor vuelve a hablar a su vida. Mira, amados, las formas en que Dios puede revelarse a nuestras vidas son variadas, he dicho. Ya he mencionado algunas de ellas. Dios puede hablarnos directamente porque Dios tiene boca. Amén. El salmista dice: los dioses de los hombres tienen boca, mas no hablan. Ojos, mas no ven. Manos, mas no palpan. Pies, mas no caminan. Pero el Dios nuestro, Jesús dijo, Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y si es de vivos, es porque Dios habla, porque Dios dirige. Gloria a Dios. Amén. Y el que habla, ¿quién le va a decir que no hable? Así que vemos entonces que Dios dirige de diferentes formas. He dicho, a través de la voz audible,
a través de una impresión poderosa en nuestro corazón del Espíritu Santo. Lo hace por las Escrituras, lo hace por sueños, lo hace por visiones, lo hace por hombres y mujeres que hablan en el nombre de Dios, lo hace por ángeles, por los dones del Espíritu Santo. Amados, la lista puede seguir. Lo cierto es que Dios dirige a sus hijos. Pero obviamente he dicho al principio que esos hijos que Dios dirige tienen que ser hijos obedientes, hijos sensibles, ser humildes para poder rendirnos ante Él, no pelear con Él. Pablo no comenzó a discutir con el Señor, él caminó y caminó, y en el momento en que él tuvo la visión dijo: entiendo que Dios me ha cambiado el rumbo y Dios me lleva a otro lugar donde nunca antes había ido. Él había caminado casi toda Asia Menor, pero no había cruzado hacia el continente, hacia el occidente, hacia Europa. Así que él, sensible a Dios, se rinde y amén, y glorifica a Dios. No se comporta con terquedad, queriendo imponer su voluntad. Y esto es otra gran lección que aprendemos de este pasaje bíblico. Pero también tenemos que discernir, porque Pablo pudo discernir que lo que estaba soñando era de Dios. O sea, Pablo no estaba considerando que aquello fue producto, amén, del pescado que se comió allí en la costa de Troas, ni de la trucha, ni nada de eso. Era Dios hablándole a su espíritu, mostrándole un plan. Así que en esta ocasión el Espíritu Santo dirige a Pablo a caminar hacia el continente europeo. Hay una nota que escribí aquí. Como iglesia tenemos que movernos. Como individuo tenemos que movernos y estar en la certeza de que es lo que Dios quiere que hagamos. Y confiemos en la guianza del Espíritu Santo hasta que Él diga otra cosa. Porque Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el que gobierna nuestros corazones. Ahora Pablo llega allí a Filipos. Y allí no había una sinagoga. En Filipos, a diferencia de otros lugares que Pablo iba, él procuraba llegar donde había algún grupo de judíos, alguna sinagoga, porque él como judío, como maestro, tenía la oportunidad de llegar allí y comenzar a implantar el evangelio. Pero allí no había eso. Allí lo que había era un río donde él se entera que hay un grupo de mujeres que están orando. Y Pablo se une al grupo de mujeres que están orando. Allí conoce a Lidia. Usted ha oído sobre ella, una mujer con una industria de fabricación, de confección, de tinte de púrpura. Y que esta mujer temía a Dios. Qué poderoso, ¿verdad? Amén. Quien le habló a Pablo en la visión fue un hombre. Pero lo primero que se encuentra en el camino Pablo no es un hombre. ¿Qué es? Una mujer. Una mujer que teme a Dios. Uno puede pensar, ¿y cuándo esta mujer conoció a Dios? ¿Cómo se enteró? Bueno, mi teoría, ¿verdad? Y la digo esta mañana, es que dice el texto que Lidia pertenecía era de ciudad de Tiatira. Y Tiatira quedaba en la región entre Jerusalén y Antioquía. Así que ya en esa región había evangelio a raíz de los creyentes que eran de Jerusalén. El punto es, no sé dónde ella tuvo esa intención, ese corazón dispuesto hacia Dios. Pero Dios lo que necesita es un corazón dispuesto, porque Dios se le revela a quien quiere revelarse. Hoy por hoy hay gente en lugares donde no se puede predicar el evangelio, que he leído testimonios donde el Espíritu de Dios o Cristo mismo se le ha revelado a ellos, como le pasó a Pablo camino a Damasco. O sea, Dios no tiene límites. Había un corazón preparado, como haya sido. El punto es que ella oye a Pablo predicar y ella decide allí por Cristo, y Pablo la bautiza tanto a ella como a su familia. Así que tenemos la primera mujer
el primer converso, el primer cristiano en Europa. Lidia y su familia. Qué poderoso es el Señor. Así que cuando tengamos, ¿verdad?, alguna visión de Dios y entendamos que es de Él, sepa que es una visión. No diga, no, era un hombre. Si no me encuentro un hombre, no predico. Y si encuentras un niño, una mujer, ¿vas a menospreciar la oportunidad de Dios porque tú estás interpretando una cosa? Aleluya. ¿Cuántas oportunidades Dios puede darnos a nosotros que podemos desaprovechar porque pensamos no es el tiempo, no es el momento, no es la persona? ¿Qué le voy a decir? Aleluya. Pablo no pensó nada de esto, él simplemente hacía lo que sabía hacer. Señor, venía con un plan. ¿De qué? De predicar. Me cambiaste el rumbo y estoy aquí en Troas. ¿Qué voy a hacer? Lo que me llamaste a hacer. No necesito que ahora venga y dígame, Pablo, mi siervo, predica. Porque ya tienes la orden de hacerlo. Porque muchos quieren una revelación del cielo que hable de Cristo. No, ya usted la tiene. Créame, yo le dije esta mañana, en el nombre de Jesús, predique. Hable de Cristo. En toda oportunidad, no menosprecie los momentos, las personas, las circunstancias en que usted puede encontrarse. No piense que son insólitas, son raras. Haga la voluntad de Dios. Así que Pablo no oyó sinagoga. Hay un río, unas mujeres allí trabajando, quizás lavando ropa y orando. Y eso usó. Ahora, Pablo siguió haciendo esto. Siguió asistiendo a la oración. Ya había una familia que les recibía. Pero pasó algo interesante. Del verso 16 al 18 hay una narrativa muy interesante. Y es que mientras Pablo iba a orar, una muchacha continuamente le perseguía diciendo a toda voz, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero dice el verso 16 que esta muchacha tenía reconocido un espíritu de adivinación. Todo el mundo sabía, conocía quién era ella y cuáles eran las facultades que se le atribuían y las cuales eran asunto de ganancia a los amos de esta muchacha. Y ella iba detrás de ellos diciéndole, estos hombres son siervos de Dios Altísimo. La pregunta es, ¿era esto cierto o era falso? Era cierto. Así que Pablo al principio la ignora. Pero como ella seguía haciéndolo con tanta insistencia, dice el verso 18 que esto hizo por varios días, muchos días. Más dice que desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. Qué interesante, ¿verdad? No a la muchacha. Se dirigió al espíritu maligno que estaba en ella. Y le dijo, en el nombre de Jesús te mando que salgas de ella. Y en esa misma hora, ella quedó libertada. Ahora, este capítulo está lleno de enseñanzas, amados hermanos. Y yo estoy avanzando un poco, quiero llegar al punto de la lectura que le hice. Así que, cuando Pablo, en el nombre de Jesús, reprende a aquel espíritu maligno, ella queda desprovista de esas facultades. Vuelve a ser una mujer normal, libre por el poder de Jesús. Ahora, uno diría, bueno, si dice la verdad. Pero amados, si algo Satanás y los demonios quieren hacer, en ese momento querían hacerlo, y todavía en el día de hoy quieren seguir haciendo, es engañar a las personas con medias o con declaraciones que parecen ser verdad. Y aunque estas eran verdad, esa verdad estaba manchada, estaba envuelta en un paquete que era impuro. Porque el que hablaba
No tenía la convicción de que eso era verdad. Porque un demonio no puede decir, yo sirvo a Cristo. No puede. Y amados, es interesante que hoy por hoy tengamos algunas prácticas de personas, por mencionar una de ellas, el espiritismo. Muchos de nosotros hemos oído, y algunos hasta practicaron esta práctica ocultista, y se hacían oraciones. ¿Usando qué? La Biblia. Pasajes bíblicos se usaban. Y alguien pueda pensar, no hay problema con eso. Ellos también aman a Dios. Ellos también respetan a Dios. Ese es el engaño que esta muchacha quería producir, una confusión, porque se preparaba un tiempo donde Grecia, donde el mundo entero, donde Occidente, Europa, sería arropada por la palabra de Dios. Si él lograba engañar a aquella gente y validar la palabra de ella a través del apóstol Pablo, entonces tendríamos un cristianismo mezclado con ocultismo. Pero Pablo dice, no. La luz y las tinieblas no pueden mezclarse. No puede haber, amén, concordia entre Cristo y los demonios. No pueden. De manera que Pablo dice, no. En el nombre de Jesucristo. Así que el enemigo querrá ponerle un texto bíblico, ponerle alguna verdad de la palabra de Dios para confundir. Pero usted no se deje confundir. Y si alguien está en esa confusión, dígale, lamentablemente, sí, la palabra es cierta, pero quien la pronuncia, quien la trae a colación, quien la quiere exponer como un gancho, obra en tinieblas. Ahora, cuando esto aconteció, les decía que los amos de la muchacha quedaron desprovistos de sus ganancias, porque ellos mercadeaban con los supuestos dones de esta muchacha, que no eran otra cosa sino espíritus malignos de adivinación operando en ella. De hecho, también esto demuestra el poder del evangelio de libertar a los cautivos. Cuando los amos se descubren que su ganancia y su esperanza se habían perdidos, ellos acusaron. Y aquí es donde la cosa comienza a ponerse un poco difícil, porque hasta ahora todo va bien. Pero estos hombres llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades civiles de aquel entonces, acusándoles de que siendo ellos judíos, estaban alborotando la ciudad, estaban enseñando costumbres que los romanos de Filipos no conocían, no practicaban, y que ellos estaban haciendo una violencia cultural de decir cosas, predicar cosas que ellos no vivían. Y dice que el pueblo, incitado por ellos, se reunió en un bonche. Dice que les rompieron las ropas y que dieron orden de que los azotaran. Dice el verso 23 que ellos lo azotaron, pero el texto es claro a decir, lo azotaron mucho. Así que esto fue una paliza increíble. Y no solamente eso, sino que dice luego que ellos fueron echados en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardara como si fueran criminales de, no sé, bueno. Estos hombres los trataron como si fueran, amén, un peligro nacional. Bueno, para ellos lo era, ¿no? Y el carcelero, obviamente, creyendo de ellos que eran gente extremadamente peligrosa, no solamente dice que los llevó al calabozo, pero los llevó al calabozo el más adentro, o sea que tampoco fue la primera celda. Fue en la celda número 100, bueno, no sé cuántas habían, ¿verdad? Pero bueno, fue la última. Y no bastó con ponerlos en la celda más profunda, sino que dice el texto que también le pusieron una traba, un cepo en los pies. O sea que
sea, que estaban encarcelados con rejas puestas, o sea, las rejas de la cárcel. En adición a esto, los inmovilizaron. Yo escuchaba en una ocasión, hace muchos años atrás, predicar a David Greco, explicando qué es la cárcel de más adentro. Y él nos explicaba que era un lugar bien profundo y que todas las aguas sucias de las demás cárceles, como era hacia abajo, se escurrían hacia allí. De manera que ellos estaban en una pésima, horripilante condición. Y además de esto, estaban inmovilizados. Yo no sé si podemos llegar a llegar a un cuadro realista de lo que estaban viviendo estos hombres de Dios, en este caso Pablo y Silas. Una experiencia extremadamente horripilante. El texto luego dice que a la medianoche, ¿qué hacía Pablo y Silas? Quejándose, maldiciendo a aquella gente que lo llevaron allí, diciendo uno al otro: oye, qué peste hay aquí, esto es insoportable. No, dice el texto bíblico que ellos estaban, número uno, estaban orando. Estaban haciendo oraciones al Dios Todopoderoso. Yo no sé qué oración hacía Pablo. Y luego dice que ellos estaban cantando himnos, es decir, composiciones, salmos, expresiones de exaltación a Dios. Y dice la Biblia luego, en el verso 25, que esto era un susurro que estaban ellos haciendo. Dice que la cárcel, dice los presos, hablando en plural. O sea, que dice que no era el preso que estaba en la cárcel que le antecedía a ellos. Eran todos los presos de aquel lugar. Yo pienso que la acústica de la cueva o del lugar hacía que el cántico retumbara por toda aquel lugar. Dice que los presos le oían. Amados hermanos, antes de ir al verso 26, y como decíamos el viernes cuando hablábamos sobre los momentos malos y difíciles que la gente sufre, y aún la gente de Dios, mire, ¿qué expectativa podía tener Pablo de salir vivo de aquel lugar? Tú y yo sabemos el final de la historia. Tú y yo podemos leer la liberación hecha por Dios. Pero Pablo no sabía, ni Silas, qué iba a hacer Dios. Quizás la pregunta era: Señor, caminé meses, caminé 953 kilómetros, llegué a Filipos, allí, gloria a Dios, se convirtió Lidia, pero míranos ahora. No sé qué decía Pablo. Yo lo que puedo decirles es que el testimonio de orar y cantar hablaban de la relación que tenía Pablo con Dios. Porque solamente estos actos pueden ser ejecutados por personas que están rendidas a los pies de Cristo, no pensando qué Dios va a hacer, simplemente adorándole por lo que Él es. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en el verso 26 dice que de repente sobrevino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y dice que al instante, dice que todas las puertas, todas las rejas, qué bendición, ¿verdad? ¿Cómo bendice a otros la vida de un hombre y una mujer que ama a Dios? La bendición es para uno solo. Y dice que todas se abrieron. Y dice además que las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Qué milagro poderoso. O sea, Dios no solamente libró a Pablo y a Silas, sino que Dios, la gracia derramada sobre estos dos hombres de Dios, se extendió como un mar, como un agua que arropó a otros que posiblemente maldecían a Dios. Que estaban allí bajando
los santos del Olimpo, porque eran los que conocían ellos. Todavía no conocían al Cristo de la gloria ni al Dios de Israel. Bajando a Zeus, a Júpiter. Pero como eran espíritus diabólicos, pues ellos, lo que se reían de ellos, más sufrimiento le daban. Y cuando uno mira este cuadro, hay algunas cosas que queremos puntualizar. En primer lugar, los sufrimientos, las persecuciones que estos siervos vivían, nos hacen saber y anunciar lo que ya Jesús había dicho. En el mundo tendremos aflicciones, pero, y ese pero, amados hermanos, es sumamente importante. Pero confíen, yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Pablo estaba sufriendo allí. ¿Merecía sufrir? No. Pero la persecución que hubo, la situación que se dio allí en aquel momento, lo llevó a sufrir duramente por el Evangelio de Jesús. Hoy por hoy hay muchos que están sufriendo. Y oramos que Dios les proteja, que Dios les guarde. Pero algunos, con todo y esto, el Señor permite que lleguen a estos momentos. Porque vuelvo y repito, nada en la vida de un creyente. Porque el común denominador de los hombres que pueden responder de forma insólita al momento difícil es que estos son temerosos de Dios. Cuando una persona responde en forma insólita cuando hay dolor, la gente dice, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene paz? ¿Por qué puede atravesar este momento con esa fortaleza, aunque esté llorando, esté gritando? La respuesta a esto es porque Cristo mora en su corazón. Porque ha cultivado una relación con Dios. Se ha rendido a Jesucristo. Y no es que se quite de momento todo el dolor, porque estos siervos de Dios experimentaban un dolor real. Esto no era ficción. Lo que ellos vivían no era una ficción, no es un sueño. No podemos leer esto livianamente. Hay que leerlo en el contexto real. Ellos estaban sufriendo. Pero en medio de ese sufrimiento, de la cárcel de más adentro, ellos deciden hacer algo. Y lo deciden hacer no porque sienten hacerlo, no porque es el mejor momento para hacerlo, es porque entienden que su vida está en las manos de Dios, que les pertenecen a Él y que Él es digno de ser adorado. Él no nos dice, adórenme cuando estén bien. Adórenme cuando tienen comida suficiente. Adórenme cuando tienen una cuenta jugosa en el banco. Adórenme cuando están, amén, sanos. Él nos pide que le adoremos en todo tiempo y en todo momento. A veces nosotros podemos experimentar, podemos sentir que estamos en la cárcel, pero a veces escala lo que nos ocurre y se incrementa a modo tal que sentimos que estamos en la cárcel, pero en la de más adentro, donde el dolor se incrementa, donde parece que no podemos salir, que estamos inmovilizados. Pero Pablo no tenía inmóvil la capacidad de invocar a Dios. Pablo no tenía inmóvil la capacidad de adorar a Dios. Reitero, lo podían hacer porque ellos cultivaban una relación con Cristo. Ellos reaccionaron diferente a lo que muchos creen que debemos responder o reaccionar. Ellos oraron a Dios. El salmista en el Salmo 18 que leíamos esta mañana al comienzo de este culto, el salmista comienza este salmo indicando quién es Dios para él. Él dice que Dios es su fortaleza. Él dice que Dios es su roca. Él dice que Dios es su bandera.
Él dice que Dios es su escudo. Él dice que Dios es su salvación. Él dice que Dios es digno de ser invocado y de ser adorado. Y en el verso 6 dice, en mi angustia. Así que después que ha dicho todo esto, Él acepta y reconoce que ha habido en su vida un momento de angustia profunda y que precisamente en medio de esa angustia Él decide invocar a Dios. Y Él dice, invoqué al Señor, clamé a Dios. Y Él dice, yo tengo la certeza de que Él oye mi voz. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Qué hacemos cuando estamos en momentos difíciles? ¿Qué hacemos los creyentes en Cristo Jesús? Lo primero que hacemos es orar. Alguien puede decir, pues ahora que está en angustia, estás orando, pues ahora es que hay que orar. Ahora es que hay que hacerlo con más intensidad. Ahora es que hay que orar y reconocer quién es Él y adorarle. Alguien dirá, esta gente está loca. ¿Cómo van a orar? ¿Cómo van a cantar? Escuchaba de alguien, de una persona que recibía en ese momento la noticia de la muerte de un ser querido. ¿Y sabe lo que pidió la persona? Que le cantaran. Alguien diría, pero qué locura. ¿Cómo va a pedir que se adore a Dios cuando está recibiendo una noticia terrible? Estas muestras, estos testimonios nos dicen que como Pablo se puede. Que no es un asunto que está en la Biblia de algunos héroes de la fe. No, hay gente de carne y hueso en este tiempo, en estos momentos, que son tan frágiles como tú y como yo, pero que han confiado en Dios y nos testifican de que lo que desean es que se adore a Dios en medio de su dolor, porque esa adoración traerá a su corazón paz. Y parece una locura. De hecho, el evangelio es locura al que no cree. Pablo allí oró y adoró al Señor. La adoración del apóstol Pablo y de Silas en aquel lugar, antes de que todo pasara, se extendió por todo aquel lugar. Y aquellos hombres, amados, estaban en la cárcel. Los únicos que podemos decir, por el texto bíblico, que estaban inocentemente allí encarcelados, era Pablo y Silas. Pero el gesto, no estaban allí porque estaban, amén, qué sé yo, no sé qué cosa decir, ¿verdad? Porque eran buena gente. Estaban allí porque eran reos, habían infringido la ley, era gente tosca. De hecho, uno de los cuadros tremendos y terribles que cuando uno va a la cárcel es la dureza de muchos corazones. Por eso es que hay que llevar la palabra allí, porque muchos han encontrado a Jesús en medio de su prisión y sus vidas han sido transformadas y han sido cambiadas. Dios hizo la obra, amén. Y uno puede entender, amados, que ¿por qué Dios llevó a Pablo a la cárcel? ¿Por qué sufrió estos golpes? No los merecía. Pero allí había una persona. Ustedes recordarán cuando Jesucristo en Juan capítulo 4 habla de la mujer samaritana, que el texto dice, le era necesario a Jesús pasar por el lugar desagradable que todo judío evitaba, por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque allí había una mujer quebrantada que necesitaba alcanzar la gracia de Dios para convertirse en una misionera del Señor. Aleluya. Una mujer con una vida desagradable, una vida fragmentada, buscando el amor en el corazón equivocado, pero encontró el corazón correcto, que no quería de ella nada, sino su corazón, su espíritu, su alma. Aleluya. Jesús de Nazaret. Y allí en esa cárcel,
había un carcelero. Usted sabe la historia. Cuando el carcelero vio, dice la Biblia, que aquellas puertas se abrieron. Bueno, lo primero es que le tembló la rodilla. ¿Qué pasó aquí? Todas las rejas abiertas, las cadenas sueltas, los presos fuera de la cárcel. Y cuando él ve ese bonche de gente, yo pienso, yo lo veo así. Porque déjeme decirle, si usted está preso y se abre una reja, usted no se queda a ver qué pasó. Y se queda adentro a ver si es una equivocación para volverla a cerrar. No, ¿usted qué hace? Sale corriendo. Amén. Sale, amén, a toda milla corriendo. Y cuando el carcelero ve ese bonche de gente que está saliendo corriendo, él sabe lo que significa eso. Y antes que lo maten, si no lo matan ellos, lo mata el imperio por ser un carcelero ineficiente que dejó escapar a los presos. Y cuando él dijo, bueno, no dijo así, ¿verdad? Yo estoy imaginándome esta parte ahora. Para que me maten ellos, me mato yo. O si no, que no me mate el jefe. Gloria a Dios. Así que él se iba a suicidar. Y cuando él levantaba, amén, su espada, su arma, amén, de reglamento, aleluya, en contra de él, Pablo levanta la voz y dice en el verso 28, no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal. Mira, aquí estamos todos. No esperando que nos vuelva para adentro, ¿verdad? Pero aquí estamos todos. Mire, al carcelero se le olvidó los presos. Se le olvidó todo. Porque él se tira a los pies, temblando. Y él hace una pregunta. Mire, amado, qué poderoso. Todo esto para arrancar de un corazón una respuesta o una pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él no estaba diciendo, ¿qué debo hacer para que no me maten? ¿Qué debo hacer para que el jefe no me lleve a la horca ni me lleven al paredón por ser ineficiente? No, estaba hablando de una prisión más profunda. Pablo estaba experimentando la prisión física de más adentro, pero él estaba experimentando la prisión de más adentro de su alma. Y si alguien estaba más esclavizado y más encerrado entre rejas, no eran los presos que estaban allí, era él. Y para él llevó Dios a Pablo allí a la cárcel. Porque dice que este hombre, amén, recibe la respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por fin un hombre en la escena. Gloria a Dios, no sabemos si el macedonio que estaba pidiendo ayuda era que estaba a punto de ser acribillado, a punto de ser muerto. No sabemos. Pero allí estaba un hombre macedonio pidiendo ayuda. ¿Qué tengo que hacer? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo. Y Pablo allí le predica la palabra. Pablo sigue haciendo lo que siempre ha hecho, proclamar el nombre de Jesús. Y aquel hombre, aquella noche, lo llevó a su casa. Yo no sé si el carcelero participó, porque él era de las personas autorizadas, ¿verdad? Uno de ellos de dar fuete. No sé si él fue de los que le dio muchos azotes al apóstol Pablo y a Silas. Pero si no fue él representa a los que lo golpearon. Y ahora el cuadro se ha cambiado. Porque aquel hombre dice que comenzó a lavarle. No le dijo a Pablo, lávate las heridas, vete, date un baño. Él mismo comenzó a lavar las heridas del apóstol Pablo y las heridas que le habían infligido a Silas. Ahora los agresores están siendo los médicos sanando los golpes que dieron. Mire cuán poderoso es el Evangelio, que transforma al agresor, que transforma al que inflige el daño, que transforma al que produce el dolor en otros, para que ahora sean ellos libertados
para dejar de infligir el dolor y ser sanadores. Porque ellos saben lo que duele, porque fueron los que ocasionaron ese daño. Qué poderoso es el Evangelio de Jesús. Cuán profundo puede ser cambiado un hombre y una mujer. Y gloria a Dios por eso. Dice que una vez termina su proceso de lavar las heridas, entonces él afirmó su compromiso con Cristo, sumergiéndose o siendo sumergido en las aguas del bautismo. Él y su casa y su familia fueron llevados al bautismo. El carcelero lo lleva a su casa, allí le da alimentos, allí se regocijan. Y dice el texto del verso 34 al final, y se regocijó toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué podemos decir de este hombre? Ya hemos dicho que fue transformado, porque el testimonio de lavar las heridas a estos siervos de Dios hablan de la profundidad del cambio tenido. ¿Cómo era él con su familia? ¿Cómo era él con su esposa? ¿Cómo era con sus hijos? No sabemos, pero vuelvo y repito, estos actos hablan elocuentemente de que algo bueno había pasado en papá, algo bueno había pasado en el esposo, algo bueno había pasado. Y cuando algo bueno pasa, ¿qué hacemos? Nos regocijamos. Damos gloria a Dios por eso. Ahora esta familia recibía el gozo del Señor. Amados, las obras que Dios hace trascienden nuestras expectativas. Vea o repase en su mente la trayectoria desde que Pablo salió de Jerusalén. Que muchas cosas han pasado en el camino. Este capítulo es intenso. Debe leerlo usted nuevamente para ver cuántas transiciones acontecen en el camino de un siervo y una sierva de Dios. Momentos buenos, momentos de milagros, momentos de gloria, también momentos de dolor, de tristeza. Pero nada de esto ocurre sin un sentido donde Dios, al fin de cuentas, habrá de glorificarse. Porque al final de esta historia, una familia macedonia se rindió a los pies de Cristo. Ya no había solamente un grupo de hermanos en la casa de Lidia. Ahora había un grupo de hermanos en la casa del carcelero. No sabemos si él siguió siendo un oficial de Roma. No sabemos. Pero lo que sabemos es que en la casa del carcelero también llegó la salvación. En la casa del hombre maltratante también llegó la salvación. Porque Dios tiene promesas para nuestra familia. No importa lo que estemos viviendo, confiemos, aquellos que han rendido su vida a Cristo, de que Dios está con nosotros y hará su buena obra. Dios transforma radicalmente a los hombres. Y la experiencia de salvación, amados hermanos, siempre trae regocijo a los corazones. Hay ejemplos en la Biblia, este y otros más, donde vemos que los hombres que temen a Dios responden ante sus crisis, primeramente orando y en segundo lugar, rindiendo adoración al que todo lo puede. Yo no sé cuándo será tu capítulo, cuándo será mi capítulo, pero yo le pido a Dios que me ayude en el momento de dificultad, tirarme de rodillas, y si no puedo arrodillarme, tirarme de bruces, y si no puedo, como sea, puedo invocar su nombre y la certeza de que he rendido mi corazón a Cristo, que mi vida le pertenece al Señor y que me dé la fuerza para ese día clamar a Él, y no solamente clamar, sino también que alguien me ayude a adorar a Dios. Porque si yo no puedo cantar, que usted cante por mí. Aleluya. Y no me haga preguntas, simplemente adore y ore. Amén. Que nos ayude el Señor
aleluya, a poder ser lo que estos hombres de Dios nos han modelado en el nombre de Jesús. Hoy por hoy tenemos vidas familiares que sufren. Acerquémonos, oremos por ellos, cubrámoslos en oración. Amén. Gloria a Dios. Ese es el pensamiento para esta mañana. Y gracias a Derek que lo comenzó el viernes con otros ejemplos muy elocuentes y muy maravillosos. ¿Qué tal si me acompaña de pie para orar? Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Padre, en esta hermosa mañana, gracias por tu palabra y por el ejemplo, porque no hay mensaje más poderoso, más elocuente que aquel que se puede ver en la vivencia de hombres y mujeres frágiles y débiles, pecadores arrepentidos de carne y hueso, que experimentan estas cosas que hoy hemos reseñado. Gracias por concedernos el poder ver estos ejemplos. Y lo que te pedimos, Padre bueno, es que nos permitas a nosotros ser fieles a ti y poder, Señor amado, ser fortalecidos para también sumarnos a los ejemplos que estos hombres nos dan. Mira, Señor, las familias que atraviesan momentos profundamente difíciles. Muchos de ellos nos han mostrado con su ejemplo su confianza en ti. Y hemos visto, Señor amado, como en medio del valle doloroso han sido sostenidos y fortalecidos. También nos ha permitido a nosotros unirnos en oración. Hemos visto cómo el pueblo se une para orar, para dirigir su oración a ti, oh Dios Todopoderoso. Padre, eso muestra, Padre Celestial, la confianza de tu iglesia en ti, que se vuelve hacia ti para clamar con intensidad. Gracias, Padre. Señor, que podamos continuar haciendo ese ejercicio de adorar y invocarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Pero mira a aquellos, Señor, y mira a aquellas que no tienen esa esperanza, que no pueden volverse a ti posiblemente en esa adoración, porque aún todavía, Señor, les falta lo que le faltaba a aquel carcelero: reconocer a Jesucristo como Salvador. Señor, tú llevaste al apóstol Pablo y a Silas en todo este caminar para alcanzar una vida que se multiplicó en miles de vidas, porque luego, Señor, cuántos más creyeron a través de la vida de aquel hombre que fue transformado por tu gracia y lavado por tu sangre. Jesucristo, ayuda a aquellos y aquellas que hoy por hoy, Señor, no tienen esa relación contigo. Ayuda, Señor, o ayúdanos, Padre, cuando nos hemos debilitado en el camino y de alguna manera esa fe y esa esperanza se han visto agotadas o se han visto, Señor, mermadas. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, fortalécenos para volver a sentir ese fuego y esa confianza en ti. Oh, gloria a Dios, porque somos débiles y frágiles. Aumenta, como decía aquel padre, Señor, que con humildad reconocía su necesidad ante aquel hijo que estaba atado. Él dijo aquellas palabras: aumenta mi fe. Y tú tomaste aquella porción pequeña de la fe de este hombre y sanaste y libertaste a aquel muchacho. Hoy te pedimos, Señor, aumenta mi fe. Aumenta, Señor, esa confianza en ti, en nosotros, que podamos cada día cultivarla con mayor intensidad. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y como Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, fortalece nuestro espíritu, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Pero una vez más te pedimos por aquellos, Padre, que aún todavía no han dado el paso de fe. Señor, que lo puedan dar. Y te pedimos por nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros conocidos, Señor, que aún todavía, Señor, no te conocen.
Tócales, Espíritu Santo. Dame la palabra oportuna. Ayúdame a orar y a interceder por ellos, para que su corazón sea tocado por ti, oh Dios. Y cuando llegue la oportunidad de hablarles, estén sensibles y receptivos a tu voz. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Si en esta mañana alguien en este santuario desea acercarse al altar del Señor para ser fortalecido por Él, para ser sanado por Él, o para reconciliar su vida con Cristo, el altar se abre en esta mañana. Oh, gloria a Dios. Oh, el Señor está aquí. Oh, poderoso tú eres. Y si allá en la audiencia que están viéndonos hay alguien que necesita en esta mañana reconciliar su vida con Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde el Señor te ofrece la oportunidad de acercarte, recibir el perdón y el lavamiento de tus pecados por la sangre de Jesús. No tardes. Aférrate a Cristo Jesús. Acércate cada día más a Él. Padre, gracias te damos. Si hay alguien, el altar se abre, no importa cuál sea tu necesidad. Aleluya. Quizás no estés viviendo la experiencia que el apóstol Pablo y Silas vivieron, pero hay en tu corazón la necesidad de que el Señor obre liberación, que alguna cadena se rompa, que alguna cárcel se abra, porque te sientes, amén, que vives en la cárcel de más adentro. Para ti hay libertad en el nombre de Jesús. Oh, gloria al Señor. Mientras la iglesia ora, damos la oportunidad de que alguien que quiera recibir a Jesús o recibir la oración, venga y se acerque. No se vaya de aquí con el deseo, con el sentimiento, con el amén, con ese tocar del Espíritu Santo de Dios, diciéndote, pasa. Es para tu bien. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. Adoremos el nombre del Señor esta mañana. Démosle gloria y honra en esta mañana. Aleluya. Oh, te adoramos, Rey eterno, te adoramos. Te exaltamos, Rey de gloria. Aleluya. Padre, pon tu mano de poder. Pastora, por favor, acércate amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Padre, mira a Rafito Álvarez, Padre celestial. Mira a tu sierva, Señor, la hermana Esther Lagares. Mira a Marixa, Señor. Padre de la gloria, allí en el hogar donde están. Señor amado, están oyendo tu palabra, están allí atendiendo tu palabra, Señor. Tú tienes poder para sanar, para obrar en medio de su situación. Y en el nombre de Cristo, los que estamos aquí reunidos, en el nombre de Jesús unimos nuestras mentes, nuestros corazones, y en esa unidad del Espíritu, aleluya. Oh, oramos para que allá a la distancia, aleluya, la palabra del Señor Jesús sea pronunciada a favor tuyo y sea sano, sana, libertada en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, mira a David, mira señora Robert, Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Dios, aleluya, quebranta todo yugo, rompe toda cadena, Señor. Padre, abre, Señor, esos barrotes de prisión en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, Padre, en el nombre de Cristo. Oh Padre, sácalos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, lo creemos en el nombre de Cristo. Oh, lo creemos en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, haz milagros, Señor, aleluya. Haz obra grande y poderosa, Señor. Aleluya, para que este mundo pueda ver y entender que tú eres un Dios vivo y de poder. Eres un Dios vivo y de poder, aleluya. Oh, gloria a Dios, tú resucitaste de los muertos, aleluya. Tú vives y reinas, aleluya. Espíritu Santo, obra, llena, bautiza, aleluya, obra en el corazón de tu pueblo, Señor amado, aleluya. Oh, te adoramos. Hay poder en el nombre de Jesús.
Hay poder en el nombre de Cristo, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios. No importa cuán profundo hayas llegado, cuán profundo sea el sentir que hay en tu corazón, aleluya. El Señor extiende su mano, aleluya. Extiende su mano de poder, aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Adore, adore, adore el nombre del Señor. Dele gloria, aleluya. Exaltemos aún a su nombre, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Exaltemos su nombre, aleluya. Oh, poderoso, poderoso, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, aleluya.